Buenas noches. Estoy de nuevo feliz de estar con ustedes para compartir en esta noche sobre estos temas que para mí provocan mucha pasión. O sea, son temas que a mí me motivan. Yo sé que hay personas que considerarían eso que es una característica de una persona sumamente aburrida, que está apasionado por estos temas, pero para mí esto es vida. Entonces, quiero en esta noche hacer un breve repaso de lo que hemos hecho. En la primera noche, para los que no estuvieron o los que se unen por primera vez en línea, repasamos lo que es varias distintas perspectivas, pero a modo de introductorio. Y luego hicimos un argumento a favor de una interpretación tanto bíblica como científica en apoyo de un Adán histórico, con la idea de establecer eso como un ancla para luego comparar el resto de las perspectivas con lo que sería una perspectiva ortodoxa de un Adán histórico, creación especial de una pareja, Adán y Eva, progenitores de toda la raza humana, y por lo tanto una defensa de la historicidad de los primeros 11 capítulos de Génesis. Entonces anoche pues cubrimos una perspectiva, la de Lamoureux, y Denis Lamoureux lo tratamos solo porque tiene una perspectiva única. Él establece la postura y lo mostramos, lo expusimos y luego también opinamos sobre ella. Él opina de que Adán y Eva nunca existieron, son mitológicos, son personajes que ni ellos existieron, ni su familia existió, y que nada realmente de lo que acontece en los primeros 11 capítulos de Génesis es historia. La historia comienza en el capítulo 12 de Génesis, con Abraham. Y vimos cómo él habló y cómo él expone y apoya estos puntos de vista, apelando fuertemente a la cosmología del antiguo cercano oriente. Acusa a Pablo de ser proponente de un mundo en 3 niveles, como era la perspectiva cosmológica de aquel entonces. Habla hace un argumento fuerte sobre el domo y el firmamento, y hablamos anoche un poquito sobre la palabra raquía y la traducción firmamento versus una traducción expansión, y desempacamos un poco eso. Hoy nos toca tratar tres distintas posturas que están relacionadas, por eso están agrupadas juntas. La primera que vamos a ver hoy es la postura de Walton, John Walton. Y Walton no propone un Adán producto de la evolución, pero está abierto a la idea. Y propone que eso es una posibilidad muy interesante, y él no considera que el Adán histórico fuese el Adán de Génesis 1 y 2, y tiene toda una interpretación, lo vamos a desempacar. Y luego vamos a ver a dos posiciones que sí argumentan que Adán es producto de un proceso evolutivo. Y la diferencia entre esas dos, Peter Enns, de la organización Biólogos, y William Lane Craig, la diferencia de la postura de ellos radica en parte en cómo ellos ven el libro de Génesis, particularmente los primeros 11 capítulos de Génesis. Entonces vamos a tratar de ver los tres hoy y lo que ellos consideran y piensan. Cuando llega la sección de William Lane Craig, como el libro de él acaba de ser publicado, pues en español también ya salió, casi instantáneamente salió en español también. Yo hago referencia a la versión en inglés, que es la que yo recibí y leí, y por lo tanto incluí en esa presentación, en ninguna de las demás lo he hecho hasta ahora, pero en esa presentación incluí en paréntesis la página donde dice lo que le estoy citando, su punto de vista, porque algunos de ellos parecen un poco extraños saliendo de él, y quiero que cualquiera pueda ir a esa página y verlo y leerlo directamente, pero es del libro en inglés.
con las páginas del libro en inglés. Entonces, todas estas presentaciones, también le anticipo, son parte de una investigación que estoy haciendo para escribir un libro que se va a titular Adán bajo sospecha. Ya en ese libro estará todo documentado, con todas las fuentes, con toda la bibliografía exhaustiva de estos temas, con la idea de que tener un texto donde se puedan ver las distintas perspectivas y aún algunas que no nos dará tiempo de cubrir en este periodo de estas charlas. Pero si alguien quiere documentación de cualquiera de los puntos que yo hago hoy o de los que he hecho en las primeras 2 noches, con mucho gusto yo se los puedo facilitar, porque los papeles, los ensayos están escritos. Lo que no están es pulidos y listos para publicación, pero están escritos. Y de ahí yo les puedo dar la referencia bibliográfica. Vamos a entrar de lleno entonces con nuestra primera posición. ¿Quién es John H. Walton? John Walton es profesor de Antiguo Testamento en Wheaton College. Lleva 23 años de profesor en Wheaton. Y antes de eso fue 20 años profesor en Moody. O sea, tiene 43 años enseñando Antiguo Testamento. El hombre es un experto. Su área de especialidad, basado en su PhD, en su doctorado, es en el Antiguo Cercano Oriente, y cómo y a través de toda su carrera ha escrito numerosos papeles profesionales en las revistas profesionales americanas sobre las distintas culturas, las distintas metanarrativas de estas culturas del Antiguo Cercano Oriente, sumerias, mesopotámicas, babilónicas, egipcias, etc. Y entonces es un área que él domina muy bien. Y lo interesante es que como nosotros dos van a hablar de ese Antiguo Cercano Oriente, podemos usar a Walton como plataforma que nos ayudará también a entender un poquito mejor lo que los demás dicen. Entonces, él es autor de 2 libros populares, llamado El Mundo Perdido de Génesis 1 y el segundo tomo, el libro perdido, o El Mundo Perdido de Adán y Eva, que es el capítulo 2 y 3 de Génesis. Un libro sobre el capítulo 1 y el segundo tomo es sobre el capítulo 2 y 3 de Génesis. Muy buenos libros existen en español. Son libros cortos, pero van al punto, escribe muy bien, muy bien. Es más, la introducción del primer tomo, el capítulo de introducción, es algo que yo ya he utilizado para enseñar hermenéutica, en mis cursos de hermenéutica, porque la manera en que él presenta algunas de estas cosas, yo los voy a compartir con ustedes hoy, alguna de ellas, es extraordinario cómo él lo presenta. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones positivas de Walton al tema de esta noche? Bueno, a través de sus libros, él es conocido por varias expresiones que captan verdades fundamentales de la hermenéutica, de la manera en que nos acercamos a interpretar las escrituras. Y cuando yo lo he escuchado a él en persona, en las reuniones de teólogos y filósofos en los Estados Unidos, él es conocido por estas expresiones que él hace. Inclusive la gente se ríe, hay memes y todo con él, porque siempre está diciendo estas expresiones. Y una de ellas muy popular es que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Y es simple, pero cuando eso se desempaca, cuando desempacamos esa idea, tiene implicaciones muy buenas, muy positivas. De ahí se desprende con la importancia de estudiar y tratar de entender el mundo de los receptores del texto bíblico. Y lo dice de una manera muy magistral, muy buena. Él enfatiza que no solo debemos aprender los lenguajes bíblicos, de los cuales él es un experto, sino también edifica un hermoso puente entre lo que es el lenguaje y la cultura de cualquier sociedad. Entonces, lo cito, es una referencia un poco extensa, pero vale la pena, porque es un puente precioso que él hace conectando la importancia del lenguaje con la cultura. Dice él, el lenguaje asume una cultura, opera en una cultura, sirve a una cultura y está diseñado
para comunicarse en el marco de una cultura. Cuando leemos un texto, debemos traducir tanto la cultura como el idioma si queremos entender el texto en su totalidad. Y es una conexión muy interesante, porque normalmente aprendemos el texto por separado y aprendemos cultura, si acaso, si es que tomamos un curso en el mundo del Antiguo Testamento o un curso en usos y costumbres de la tierra bíblica o algo así. Pero él dice que tú no puedes entender el Antiguo Testamento si tú no entiendes el mundo del Antiguo Testamento junto con el idioma del Antiguo Testamento. Walton también expresa de forma magistral los peligros y las dificultades de la traducción, de cuando traducimos de esos idiomas originales a nuestros idiomas particulares. De nuevo, tiene una lucidez muy marcada. Dice él, por más complicada que sea la traducción de un idioma extranjero, la traducción de una cultura extranjera es infinitamente más difícil. El problema está en el acto de traducir. La traducción implica sacar las ideas de su contexto nativo y reubicarlas en nuestro propio contexto. En cierto modo, se trata de un acto imperialista y está destinado a crear cierta distorsión al tratar de organizar la información en las categorías que nos son familiares a nosotros. Entonces, es algo digno de que nosotros entendamos estos conceptos. Traducir los idiomas es muy difícil, pero traducir la cultura es infinitamente más difícil. Entonces, él propone que en vez de traducir la cultura, debemos tratar de entrar en la cultura. En vez de traducirla, metámonos en la cultura. Caminemos con los babilonios y entendamos lo que es esa cultura. Caminemos con los sumerios y entendamos cuál es esa cultura. Y de esa manera su lenguaje, sus historias, su literatura, o sea, sus poesías, empaparte de esa cultura para poder entonces entenderla de adentro. Ahora, ¿cuáles son las proposiciones de Walton con relación al tema que tratamos en esta serie? Para entender la perspectiva de Walton debemos considerar las proposiciones que elabora en sus dos libros. Cuando usted va a la tabla de contenidos de Walton en cada uno de sus libros, no está dividida por capítulos. La tabla de contenido no es el capítulo 1, capítulo 2, no. Proposición 1 es esta, proposición 2 es esta. En el primer libro tienen 18 proposiciones y esas son las 18 secciones del libro. En cada una defiende lo que él propone. Entonces, las proposiciones, obviamente no tenemos tiempo de entrar en ellas porque nos tomaríamos el resto de hoy y mañana y no las tocaríamos todas. Pero nada más que de leer la proposición entendemos para dónde va, porque lo expresa con términos muy claros. Primero, la primera proposición es que Génesis 1 es una cosmología antigua. Él concuerda con Walton en que esto es con Lamoureux, de que esto es una cosmología antigua. La cosmología antigua, su segunda proposición, es que está orientada a lo funcional. El énfasis está en lo funcional en vez de en lo que es orígenes científicos y explicaciones científicas, sino más bien en lo funcional. Crear, el verbo crear, su tercera proposición, se refiere a funciones. A funciones. El estado inicial de Génesis 1 es que no es funcional. Terminamos de leer Génesis 1 y el cosmos está en una condición no funcional. Luego, la quinta proposición es que los días 1 al 3 establecen funciones y de los capítulos 4 al 6 se instalan funcionarios. Entonces es muy parecido al framework, muy parecido, que no sé ni cómo traducir esa palabra ahora al momento, no me viene, pero es parecido a ese concepto de que los días en sí no son importantes medir días, sino que los días lo que te está dividiendo es dos segmentos. 3 días establecen la función y luego 3 días establecen los funcionarios.
para esas funciones que se han establecido. Entonces el descanso divino para él es en un templo, lo que él llama el templo cósmico, es el reposo. Y eso él lo defiende basado en las distintas enseñanzas del antiguo cercano oriente. Es un tema común en el antiguo cercano oriente que el descanso tiene que ver con el templo. Entonces de ahí él asume que lo que estamos leyendo en Génesis 1 y 2 tiene que ver con un templo cósmico. Eso lo ayuda entonces a elaborar el lugar de Adán y Eva en ese templo cósmico que se está elaborando. El cosmos es el templo. Esa es otra propuesta. La propuesta 9 es que los 7 días de Génesis 1 se refieren a la inauguración del templo cósmico. Todo el argumento de él descansa muy fuertemente sobre el templo cósmico y lo que él llama espacio sagrado, que es el jardín del Edén, el espacio sagrado. Entonces, si el templo cósmico no se puede sostener, prácticamente su postura no se puede sostener. Los 7 días de Génesis 1 no se refieren a los orígenes materiales. No se refiere a los orígenes de la materia. El templo cósmico funcional también ofrece una exégesis literal y él lo propone. También propone que las otras teorías de Génesis 1 o van demasiado lejos o no van lo suficiente. La 13ª, la diferencia entre los relatos de origen de la ciencia y de las escrituras es de naturaleza metafísica. Por lo tanto, ni se presta para discutir porque no es el propósito del texto. Los roles de Dios como creador y sustentador son menos diferentes de lo que nosotros pensamos. 15, el debate actual sobre el diseño inteligente en última instancia se refiere al propósito. 16, las explicaciones científicas de los orígenes se pueden ver a la luz del propósito y es así donde no son entonces objetables, son inobjetables, si las vemos de esa manera. 17, la teología resultante de esta perspectiva de Génesis 1 es más fuerte, propone él, no más débil, y la enseñanza pública de la ciencia debe ser neutral con respecto a propósitos. Entonces, él arma toda una estructura de un templo cósmico, toda una posición de lo que son los orígenes, y entonces lo elabora. Muy parecido a lo que nos dijo Hill, que lo citamos en la primera noche, y parecido a lo que dice Lamoureux, dice él que los detalles no son tan importantes. O sea, encajan dentro de su modelo, pero no son tan importantes, porque lo que se está comunicando son mayormente principios. Ahora, ¿cuál es su posición en los asuntos pertinentes? Walton cree que Adán y Eva fueron personas reales, en el pasado real. Fueron personas que existieron en la historia. Entonces, eso choca un poco con el concepto que él mismo presenta de Génesis 1, pero no tanto, y entonces lo dejamos pasar. Esta es su postura. Propone que el texto bíblico trata a Adán y Eva principalmente como arquetipos. Lo que él define, ¿cuál es la definición de arquetipo que él propone? Simplemente que son representantes de toda la humanidad. Y para evitar confusión, él distingue entre lo que es un prototipo y un arquetipo. Y así aclara su posición. Según él, un prototipo es el primero de una serie que sirve como modelo para producciones subsecuentes. Establece un patrón, el prototipo establece un patrón, pero no se relaciona con ninguna otra forma de los productos subsecuentes. Simplemente es el punto a copiar o a seguir. Sin embargo, en contraste, el arquetipo, según Walton, sirve como representante de todos los miembros de un grupo, de modo que se establece
en una relación inherente. Por definición, el arquetipo está relacionado con todos los de su grupo. Y Adán y Eva, y Adán principalmente, es el arquetipo de la humanidad. Entonces está relacionado con toda la humanidad. Walton aclara que ser arquetipo no implica que la persona sea una figura histórica, real, aunque no todos los arquetipos son personajes reales. No impide que sean reales, pero tampoco los requiere. Hay arquetipos que son mitológicos y otros que son reales. Y él propone que puede ser un arquetipo, ya sea de cualquiera de las dos naturalezas. Y todo lo que Adán, el arquetipo, hace, lo hace como representante de toda la humanidad. Y esa es la conexión a la caída. Entonces Walton considera que Génesis 1 y 2 no hablan de los orígenes materiales del hombre. Por tanto, no está en conflicto con ninguna teoría de la ciencia. No hay conflicto porque no está hablando de ciencia. Entonces no podemos discutir de lo que no se está hablando en el texto. En el ensayo que Walton presenta en el libro de 4 perspectivas sobre el Adán histórico, en ese ensayo, él repite esa tesis de que las escrituras no tratan con orígenes materiales 30 veces en un ensayo. 30 veces repite su tesis para enfatizarlo de entrada a salida de las páginas que escribió en ese libro. Él enfatiza que Génesis no habla de orígenes de la materia. No está explicándote de dónde vino el hombre, no está explicando de dónde viene la materia. No es el propósito de Génesis, ni es el tipo de literatura que está preocupada por esos asuntos científicos. Walton añade que el haber sido formado del polvo de la tierra se refiere necesariamente a los orígenes, no se refiere, perdón, necesariamente a los orígenes materiales del ser humano, porque obviamente cuando él dice que Génesis no habla de orígenes materiales, lo primero que viene a la mente de la persona es, bueno, pero dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces él desempaca ese versículo y te dice que el polvo viene a ser arquetípico también, de lo cual no está errado. Yo no considero que esté errado. Él dice que el polvo carga un significado arquetípico más que un significado material. El polvo representa la mortalidad del hombre. Y claro, Génesis 3:19 dice que del polvo somos y al polvo volveremos. Entonces ahí pues el polvo habla claramente de mortalidad. También en el Salmo 103 lo vuelve a repetir el salmista. ¿Sabe? Dios sabe de qué somos hechos. Somos del polvo y al polvo volveremos. Entonces él establece que cuando Génesis, el autor de Génesis te habla de que Dios formó al hombre del polvo, te está hablando de que el hombre es un ser mortal, que Dios lo creó mortal. Y que en la función de ese tipo de literatura arquetípica, la solución a la mortalidad del hombre era el árbol de la vida. Que el hombre pierde acceso a ese árbol y queda irremediablemente mortal hasta que llega el segundo Adán. Walton amplía las implicaciones del significado del polvo, y aquí es donde la cosa se pone un poco diferente. Él amplía las implicaciones del significado del polvo, de manera que así como todos nosotros venimos del polvo y sin embargo nacemos en el vientre de nuestra madre, nada impide que Adán venga del polvo, pero que no haya nacido del vientre de una madre. Y el argumento es, tú y yo, la palabra dice que somos polvo. Del polvo venimos, al polvo volveremos. Sin embargo, nosotros no venimos del polvo, fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Una cosa no niega la otra. Entonces dice, de la misma manera, cuando dice la palabra que Adán es hecho del polvo, tampoco eso impide que Adán haya sido producto de una gestación, y a eso
le va llevando a la idea que él tiene de que Adán y Eva no son los primeros seres humanos, sino que ellos vienen a existir como parte de una larga trayectoria evolutiva. Entonces, es lo que hará. Y lo voy a decir más adelante, pero algo peculiar de Walton, y quizás sea por los 40 y tantos años que tiene de profesor, es que él no se compromete con nada. Todo lo que dice es, pudiera ser, quizás, es una posibilidad, es plausible, quizás, puede ser. O sea, para nada él dice, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo, o sea, no, todo es debatible y todo puede cambiar y todo, nada lo da con, muy pocas cosas da con certeza. Las presenta como posturas dogmáticas. Y eso es bueno y malo. O sea, eso tiene su positivo y su negativo. Es tan malo ser súper dogmático sobre todo como es no ser dogmático sobre nada. Los dos extremos son problemáticos. Walton considera que Adán y Eva no eran necesariamente los primeros seres humanos. Ya vamos entendiendo eso. Y en Génesis 2, según Walton, pudo haber sucedido mucho tiempo después de los eventos de Génesis 1. Walton te dice que Génesis 1 es el establecimiento del templo, pero no funcional. Y que el proceso evolutivo pudo haber tomado siglos, cientos y decenas de miles de años hasta llegar al punto donde comienza el capítulo 2. Aparece en el escenario ya Adán y Eva. Entonces, es una posición muy distinta a la posición tradicional. Hay dos posiciones tradicionales. La más ortodoxa es que el capítulo 2 de Génesis es una ampliación del sexto día del primer capítulo. Pero hay otra versión que dice que el capítulo 1 y el capítulo 2 tienen dos autores diferentes y por lo tanto no son necesariamente complementarias, sino que son dos versiones de los orígenes. Y ahí viene Wellhausen y todas sus teorías de cómo se construye el libro de Génesis. Pero es menos popular esa que la idea de que el capítulo 2 es una ampliación del día sexto del capítulo 1. Pero Walton dice que ninguna de esas dos es probable. La más probable es que el capítulo 2 sucedió miles de años después del capítulo 1. Hubo una separación grande de tiempo ahí. De igual manera, Adán y Eva no tienen que ser necesariamente los primogenitores de la humanidad. Él insiste que ningún texto del Nuevo Testamento establece una relación genética entre nosotros y Adán. Y hace un repaso de todos los pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan a Adán, o que mencionan a Eva, o que mencionan a Adán y Eva. Y él argumenta que ninguno de esos pasajes nos conecta a nosotros genéticamente, biológicamente, con Adán, sino que nos conectan en forma de arquetipo. Solamente la única relación que hay es que él es representante de la humanidad. Es lo único que se puede argumentar, dice él. Cabe aclarar, como ya les dije, que la mayoría de sus propuestas son expresadas como meras posibilidades. Parece no comprometerse con casi nada de lo que él mismo propone. Walton propone que todas las menciones de Adán y Eva en el Nuevo Testamento se relacionan con el hecho de que ellos sean arquetipos de la humanidad. Es lo único que la Biblia quiere que tú entiendas. Él propone que los textos del Nuevo Testamento, inclusive hasta Romanos 5, no hablan de cómo ni de cuándo el pecado llegó al mundo. Solo habla en términos generales. O sea, y esa es una postura difícil de sostener. Porque Romanos 5 aparenta decirte cómo y el cuándo. Pero él dice que no te dice ni el cómo ni el cuándo, sino que te está hablando en términos generales que en algún momento y de alguna forma entró el pecado. Pero que el texto bíblico no da más detalle que eso. Y entonces él propone una escena hipotética.
de cómo pudiera ser. Walton elabora una escena hipotética de cómo pudo haber sucedido los eventos de Génesis 1 y 2 en armonía con la teoría de la evolución humana. Y el propósito de él en proponer esta escena hipotética es, él aclara que lo que él propone como algo, no es algo que él ha adoptado ya como modelo, sino como un ejemplo de cómo podemos reconciliar Génesis con la ciencia moderna. Y eso es un factor común en todos los intentos que hemos estado mirando y los que nos faltan por ver. Es el intento de llegar a un concordismo, el intento de que haya concordancia entre Génesis y la ciencia moderna. Y él dice que él no ha adoptado esta situación, este modelo hipotético todavía, porque está esperando más claridad y apoyo científico para la teoría de la evolución. Entonces, él no ha decidido todavía si él va a aceptar esto como el modelo correcto o no, pero lo proponen como una alternativa, una opción. Para aquel que dice que son irreconciliables, él te está diciendo, por lo menos hay una opción para reconciliarlo, y es esta. Ahora, ¿cómo presenta él esa escena hipotética? Si entendemos que los homínidos evolucionaron de un ancestro común, debemos entender que el proceso fue guiado por el Creador. Al igual que Lamoureux, él dice que la evolución no tiene que ser atea o ateísta. La evolución puede ser guiada divinamente por la mano de Dios. Ahora, entre comillas, ahora le cito el modelo que él presenta. En algún momento, dice él en el proceso, quizás en el momento al que los genetistas se refieren como el cuello de botella donde la humanidad casi se extinguió, Dios llevó a cabo un acto especial de creación que le proveyó a toda la población humana la imagen de Dios. Esto constituiría un acto creativo, dando un rol y una función, y representa una ganancia que no podía haberse logrado a través de la evolución. Es la manera, en algún momento, quizás en uno de esos momentos de cuellos de botella, donde la humanidad se está reduciendo y sufre el peligro de extinción, interviene Dios y en una manera muy general, Dios proveyó a toda la población humana la imagen de Dios. Hablamos ayer un poquito sobre esto. La imagen de Dios, cuando hablamos de proveerle a la humanidad la imagen de Dios, hablamos de la imagen de Dios entonces en la categoría de algo que se adquiere. Pero cuando nosotros vamos a la teología bíblica, entendemos que el consenso teológico es que la imagen de Dios es algo esencial en nosotros. No es algo que adquirimos ni perdemos. Entonces, al igual que Lamoureux, o sea, él no tiene ningún problema, Walton, con el concepto o la idea de que la imagen de Dios sea algo que podamos adquirir. Claro, tiene que venir de Dios, pero es lo que adquirimos. Y cuando lees los dos libros de Walton, te das cuenta que lo que él quiere decir por imagen de Dios, lo que distingue a Adán y Eva de todos los demás que estuviesen vivos en ese momento, es el llamado a servir en el templo cósmico, a ser los representantes, los sacerdotes del templo cósmico. Y entonces ese llamado hace de ellos representantes de Dios. Entonces la imagen viene a ser más bien una imagen de que tienen la autoridad de Dios para regir en el templo cósmico. Entonces es una imagen de Dios funcional más que esencial. Eso se logra cuando se lee el paquete completo, la historia completa o su paradigma completo, como él lo presenta. Pero en este escenario, él sigue y dice que aún después de recibir la imagen de Dios, los hombres seguían muriendo, ya que habían sido creados como seres mortales. Y los seres mortales se mueren, con o sin la imagen de Dios. Entonces él sigue. Aunque practicaban ellos, estos seres mortales, lo que tú y yo consideraríamos
pecado, no eran llamados a cuenta por ese pecado, ya que sin ley no hay pecado, dice Pablo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 3. Entonces Walton dice que como la ley no se había establecido, estos primeros humanos portadores de la imagen no vivían una vida pura y perfecta. Ellos hacían cosas incorrectas, pero no había una ley que les juzgara. Entonces, él hace una distinción y dice que ellos estaban en un estado de inocencia original. Inocencia original en contraste con una perfección moral original. Y él dice que esa inocencia original es donde no se le tomaba en cuenta el pecado, ni eran castigados. Y eso es en contraste con un estado original de perfección moral, donde no había pecado. No tendrían que dar cuentas hasta que se comiese del fruto prohibido. Entonces, vea que la narrativa es diferente. La narrativa tradicional es que Adán y Eva eran libres de pecado hasta que comieron del árbol. Él propone que no, que el ser humano que viene a llegar a este punto donde están Adán y Eva, aún después que Dios interviene y pone la imagen de Dios en ellos, siguen haciendo las cosas indebidas. Pero no hay una ley que los condene y están en una inocencia original. No saben que lo que están haciendo está mal hecho y por eso no son juzgados y no son llamados a cuenta, sino hasta que se comete el pecado de desobedecer a Dios y ahí cada uno entonces llamado a cuenta. Quizás miles de años más tarde, dice él, individuos que en la Biblia llama Adán y Eva son seleccionados por Dios como sacerdotes representantes en el espacio sagrado y son introducidos al jardín. El espacio sagrado es el jardín. Los que están afuera del jardín, dice él, se están muriendo, pero en el jardín no había muerte, ya que había un fruto que podían comer para superar su mortalidad. La asignación de Adán y Eva era proveer o establecer mayor orden en el cosmos. Sin embargo, su pecado y el castigo correspondiente lo que hicieron fue dañar la creación. Ellos introdujeron, dice Walton, desorden al mundo y adquirieron responsabilidad por sus pecados. Para ellos y el resto de la humanidad también adquiere responsabilidad por sus pecados. Entonces, como arquetipos de la humanidad, el pecado de ellos viene a ser nuestro pecado. Ellos pasan a ser responsables ante Dios y todo ser humano pasa a ser responsable ante Dios, porque todo lo que hace el arquetipo impacta a los del grupo que él representa. Entonces, en contraposición con Adán está el arquetipo Jesús como arquetipo, porque Jesús también representa a toda la humanidad. Y en lo que hace Jesús afecta a toda la humanidad. Entonces, si vas al grano de la teología de lo que es el segundo Adán o el Adán postrero, Walton no se desvía. O sea, él entiende que la obra que Jesús hace en la cruz como arquetipo y representante de la humanidad adquiere para la humanidad salvación, perdón de sus pecados. De la misma manera que el primer arquetipo le consiguió muerte y ruina a la humanidad, el segundo arquetipo, el segundo Adán, les consigue vida eterna. Ellos al pecar fueron expulsados del espacio sagrado y también fueron expulsados de su relación con Dios. Walton insiste que el proceso evolutivo no tiene que ser un proceso ateísta. Es algo que esto es una de las cosas que él sí propone enfáticamente. Cuando alguien haya que la teoría de la evolución humana es cierta, no tiene que abandonar la Biblia ni la fe. Pueden ser armonizadas perfectamente como él lo acaba de demostrar en esta escena hipotética. Además, él insiste que esta perspectiva también preserva la inerrancia de las Escrituras.
Él propone que esta perspectiva también preserva la inerrancia de las Escrituras. Su argumento es que cuando surge un conflicto con la ciencia, usualmente es porque estamos atribuyéndole a la Biblia algo que ella no propone. Y él hace una grande distinción entre lo que la Biblia propone y lo que la Biblia no propone. Como ya hemos visto, la Biblia no propone una explicación científica de orígenes. Entonces, si hay un conflicto, es porque estamos atribuyendo a la Biblia algo que ella no propone. La Biblia no propone que Adán y Eva son los padres de toda la humanidad. Si ese es el problema que tenemos, estamos atribuyendo a la Biblia algo que ella no dice. Y así sucesivamente, cada vez que hay un conflicto entre lo que la ciencia dice y lo que la palabra de Dios dice, es porque le estamos atribuyendo a la Biblia algo que ella no pretende proponer ni defender. Estamos añadiendo una idea al concepto bíblico que luego choca con la ciencia. Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones personales sobre la postura de Walton? Después de haber leído sus libros y estudiado y escuchado algunas de sus charlas. Creo que al igual que Lamoureux, Walton está más preocupado por no contradecir la ciencia moderna que por la interpretación clara del texto. Y esto es un hilo que corre por todas estas posiciones que estamos viendo. Hay un temor, y hay consciente o inconsciente de parte de estos autores, de no verse ellos confrontando la ciencia moderna, sino tienen que reconocer que eso es cierto, eso no se discute, eso no se critica, eso no hay que tocarlo, eso está bien. Si algo está mal, es la Biblia la que está mal y hay que ver, o nuestra interpretación de la Biblia que está mal, hagamos el ajuste que tengamos que hacer. Y creo que eso es un error que él comete. Yo no creo que aceptaría eso, pero esa es mi opinión. Esto se refleja particularmente en la insistencia enfática de Walton de que la Biblia no dice que todos somos descendientes de Adán y Eva, lo cual es debatible, altamente debatible. Me parece que la Biblia sí se puede demostrar, argumenta que somos descendientes de Adán y Eva. Creo que Walton también le da demasiada importancia a las cosmovisiones del antiguo cercano oriente y deja de ver el texto de Génesis como lo que es. El texto de Génesis es una apología en contra de tales cosmovisiones. Entonces, vean, anoche dije lo mismo de Lamoureux. Hay que entender lo que las cosmovisiones vecinas de la nación de Israel creen. Pero si tú lees el Pentateuco y lees el trato de Dios con su pueblo, todo lo que Dios le enseña a su pueblo es a no ser como las naciones vecinas. Entonces, el texto bíblico es una apología en contra de la cosmovisión babilónica, la cosmovisión egipcia, de donde habían salido ellos de su esclavitud. Por eso Moisés, cuando siendo egipcio, que anoche salió la aclaración y es muy buena, cuando Moisés grita, proclama, al haber cruzado el Mar Rojo y talla en un cántico, ¿qué es lo que él dice? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, hacedor de maravilla? Porque él se cría en un palacio egipcio, aprendiendo de todas las deidades egipcias. Sin embargo, tiene una tutora, tiene un tutor, su madre, que lo está guiando en conocer al Dios de Israel. Pero este joven está recibiendo las dos perspectivas. Pero cuando él ve las 10 plagas, cuando él ve que Dios abre el mar, cruzan en seco, luego Dios sepulta a los soldados egipcios, él estalla en una convicción de que ahora yo entiendo, ahora yo sé que no hay nadie como tú, Dios. Entonces, es una apología contra la cosmovisión egipcia. Y lo mismo podemos decir de la cosmovisión sumeria, babilonia, asírica, o sea, todo. Ahora, lo que están haciendo muchos de los académicos contemporáneos
cuando toman este tema y se acercan a Génesis, es querer ver paralelos entre lo que dice Génesis y lo que dicen estas culturas. Y esos paralelos se pueden malinterpretar. Walton te lo dice. Walton te dice que él no cree que Génesis es una copia de ninguna de estas cosas. Él te dice eso abiertamente, pero no todo el mundo. Lamoureux y Peter Enns, que vamos a ver, el próximo que vamos a ver, ellos piensan que Génesis es una copia y toma prestado de estas culturas. Peter Enns, como vamos a ver en un momentico, inclusive dice que el diluvio no sucedió. Eso lo tomamos prestado de los babilonios. Entonces, hay un peligro en tomarlas como visiones vecinas y decir que ellas influyen en el texto, en vez de decir que el texto es contracultura de todas estas naciones. Y cuando comparas todas esas cosmovisiones, hay un factor que distingue la cosmovisión hebrea, judía, del pueblo de Dios, que los distingue de todas las demás. Y se es la palabra monoteísmo. Porque solamente la cosmovisión bíblica de Génesis presenta un solo Dios. Todas las demás cosmovisiones son politeístas. Entonces, eso debe ser suficiente para que nosotros por lo menos consideremos que Génesis es una polémica o una apología en contra de estas culturas. Creo que Walton le da demasiada importancia a las culturas, y aunque él dice que no influyen en el texto, cuando él interpreta Génesis, ¿qué es lo que él ve? Un templo cósmico. Decía yo el otro día en la radio que me entrevistaron, yo he leído estos pasajes de Génesis 1 y 2 500,000 veces, y jamás me ha pasado por la mente que eso era un templo cósmico. Jamás. Hasta que leí Walton. Entonces, ¿será eso lo que dice el texto? ¿O será eso algo que estamos llevando de nosotros al texto? De afuera, introduciéndolo al texto. Creo que Walton tiene razón en cuanto a los arquetipos, porque sin duda que Adán y Eva son arquetipos. Sin embargo, no concuerdo de que esto hace desaparecer del texto las enseñanzas sobre orígenes materiales. El hecho de que Adán sea un arquetipo no invalida ni remueve del texto las implicaciones de orígenes de la materia que vemos en el texto. Y cualquiera puede leer el texto, y más si lo lees en hebreo, y vas a leer y entender que estamos hablando de orígenes de todo: el origen del cielo, el origen de la tierra, el origen de todo animal, el origen de toda persona. Entonces, eso no se puede negar, porque Adán es un arquetipo. Y es lo que Walton hace. Adán es un arquetipo, por lo tanto, ese texto no está preocupado por orígenes de la materia. Creo que eso es un problema de Walton. Entonces, dejando a Walton a un lado, vamos al segundo para avanzar con el tiempo. Peter Enns. ¿Quién es Peter Enns? Peter Enns es profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Eastern, en Pensilvania. Enns tiene un doctorado en lenguaje y civilizaciones del cercano Oriente. Enns es miembro de Biólogos y autor de múltiples libros académicos, incluyendo uno que se llama La evolución de Adán. No sé si existe en español La evolución de Adán, pero en inglés es The Evolution of Adam, que ya existe en una segunda edición. ¿Qué dice Peter Enns? Él rechaza las posturas de Lamoureux y de Walton. De entrada, él rechaza todo lo que yo les acabo de decir, o todo lo que yo les acabo de explicar que estas personas creen. Enns explica en la introducción de su libro, La evolución de Adán, que, y entre comillas lo digo, dice: estos puntos de vista, hablando de Lamoureux, de Walton y de los demás que proponen esto, estos puntos de vista permiten que la evolución y Génesis coexistan de alguna forma, pero eventualmente demuestran ser inadecuados a mi entender, dice él. Una razón es que hace muy poco para aliviar la tensión con la Biblia, ya que este relato híbrido de las modernas y antiguas propuestas del origen del hombre no representa lo que la Biblia dice. La Biblia dice que son dos seres humanos creados especialmente por Dios,
esta perspectiva híbrida no se adhiere a la Biblia, sino que la reescribe. Entonces, Peter Enns evalúa a Walton y Lamoureux y todo, y la conclusión de él es que ellos han reescrito las escrituras, han cambiado las escrituras, no sostienen lo que las escrituras obviamente enseñan, que Dios hace una creación especial de un hombre y una mujer. Entonces no alivian la tensión. Aparentemente hacen posible la coexistencia de la evolución y Génesis, pero es solo aparentemente. En lo profundo, argumenta él, no funciona. Ahora, ¿cuál es la posición de él sobre Génesis y el Adán histórico? Al igual que Lamoureux, él afirma que la evolución es cierta, que los creyentes no pueden aceptar el concepto. Él afirma que la evolución es cierta y que los creyentes no pueden aceptar el concepto de una creación especial de los seres humanos, según lo describe Génesis 1 y 2, como relatos históricos literalmente precisos. Vea, acaba de defender lo que la Biblia dice, diciéndote que estas otras personas están torciendo y reescribiendo la Biblia. Ahora él reafirma lo que la Biblia dice y te dice que eso no se puede reconciliar con las escrituras. O con la evolución, mejor dicho. Y entonces va más allá. Y te dice, a diferencia de Lamoureux, Enns considera que hay 4 formas en las que podemos abordar el tema de la creación. Él dice, ¿se acuerdan? Lamoureux te proponía 2 formas de verlo. Lamoureux te decía, o escoges entre una evolución ateísta o una creación en 6 días, y él proponía entonces otra versión. Ahora Peter Enns te da 4 versiones o 4 opciones. Número 1, podemos aceptar la evolución y rechazar el cristianismo. Número 2, podemos aceptar la perspectiva de Pablo sobre Adán y rechazar la evolución. Número 3, podemos reconciliar la evolución y el cristianismo argumentando que la primera pareja humana o el primer grupo surge en algún punto en el proceso evolutivo, o podemos reconsiderar tanto Génesis como Pablo. Y él, de las 4 opciones, él opta por la 4ª opción. A él le interesa desarrollar una perspectiva distinta sobre Génesis y Pablo. De nuevo, te das cuenta que él, ¿qué es lo que no toca? La ciencia. Esa no hay que tocarla. Lo que hay que ver qué hacemos con Génesis y con Pablo. Desde su perspectiva, no existe conflicto entre Génesis y la evolución, porque Génesis es una narrativa judía primitiva, escrita para responder a preguntas apremiantes de los judíos primitivos. O sea, está mal y no importa que esté mal, porque el propósito era contestarle a aquellos primitivos sus preguntas primitivas en un lenguaje primitivo, que no tiene nada que ver. No es tan importante lo que dice Génesis. Por tanto, en contraste con Lamoureux, Enns no considera que la Biblia sea inerrante. Entonces, en alguna literatura, él afirma que él no acepta la inerrancia de las escrituras, y luego en otra parte, en el libro mismo, afirma que lo que no tenemos que cambiar la definición de inerrante. No acepta lo que es la inerrancia según la proposición de Chicago. Y hay una proposición en la teología que se llama la proposición de Chicago sobre la inerrancia, y es el producto de unos 40 o 50 eruditos que se reunieron en los años 70 y prepararon todo un documento de lo que es inerrancia, de la A a la Z, y tuvieron largo tiempo debatiendo todos los pormenores. Es un libro prácticamente, y está disponible en línea. Si usted nunca lo ha leído, búsquelo. La declaración de Chicago sobre la inerrancia es lo que la ortodoxia acepta como definiciones de inerrancia y aplicación a la Biblia. Él considera que la Biblia no llega a esa medida, no cumple con esa definición. Él sostiene que solo porque el autor de Génesis fue inspirado por Dios, no quiere decir que no fue influenciado por la cultura contemporánea que le rodeaba a tomar una postura teológicamente particular.
Es decir, simplemente porque Dios lo inspiró, no quiere decir que esta persona no es susceptible a una influencia cultural. Sí es susceptible a la influencia cultural. Y él lo trata de demostrar. Por ejemplo, él sostiene que hay similitudes entre Génesis y la épica de Atrahasis, la historia babilónica del gran diluvio. Dado estas similitudes, él sostiene que el relato de la creación en Génesis no es histórico. Lo único que podemos afirmar es que son textos primitivos respondiendo a inquietudes primitivas. Y, como ya les había explicado, cómo ver la literatura del antiguo cercano oriente como influenciando las escrituras de tal manera que el relato del diluvio es una copia de estas culturas y por lo tanto no es un evento que realmente sucedió. Luego, cuando Enns analiza los escritos de Pablo, afirma que Pablo está en el mismo predicamento. Pablo está en la misma situación. Está inspirado, pero es influenciado por su cultura. Y por tanto, lo que la audiencia moderna no entiende acerca de Pablo es que su relato es una explicación culturalmente asumida de cómo el hombre primitivo había causado el reino de la muerte y el pecado en el mundo. En otras palabras, Pablo también estaba equivocado porque Pablo se había creído el cuento que la gente primitiva habían escrito y recibido. Pablo está en el mismo barco, inspirado por Dios, pero impactado por su cultura. Entonces la cultura impacta y modifica la manera en que Pablo ve el mundo, a tal punto que él ve el mundo de una manera errada. Y eso es lo que escribe. Enns hace varias afirmaciones que son bastante audaces. En el mundo académico, Enns es una persona que todo el mundo le huye. O sea, es un poco problemático por ser tan audaz con sus declaraciones. En algunos segmentos muy respetados, pero en muchos lugares no lo invitan a dar cátedra ni a exponer ensayos por la polémica de la forma en que él se expresa. Y entre las cosas audaces que él dice, por ejemplo, es que primero afirma que no existe ningún consenso académico en cómo estudiar e interpretar los relatos de la creación y el diluvio. Que no existe un consenso académico de cómo estudiar e interpretar la creación y el diluvio. Al decir algo así, está dejando de considerar a Craig Blomberg, Osborne Kaiser, Walt Kaiser, Van Hooser, para nombrar algunos que afirman que el método histórico gramatical de exégesis es un método adecuado para acercarse a estos pasajes bíblicos. ¿Qué hacemos con esto? Hay consensos académicos. Ahora, no hay una unanimidad, pero en el mundo académico no existe la unanimidad. De nada. Porque para todo hay una discusión. Y para todo hay alguien que no está de acuerdo. Pero estamos hablando de consenso. Consenso sí hay. No obstante, eso tiene su afirmación y concluye que no existe ningún consenso y que los primeros capítulos de Génesis no han de considerarse como literales ni científicos, sino como declaraciones teológicas en un idioma antiguo. Algo podemos sacar de ahí, algún principio que otro, pero el lenguaje es antiguo, escrito para gente primitiva que no tiene mucho que aportar para el tema hoy. Enns también afirma que la perspectiva literal sobre la creación es incompatible con los modelos científicos modernos. No hay compatibilidad de mirarlo literalmente. Considerar que Dios creó en 6 días, que Dios creó a Adán y Eva, que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, fueron tentados, pecaron, que hubo un diluvio, que hubo una torre de Babel. Todas esas cosas, si las toman literalmente, no se pueden reconciliar con la ciencia moderna. Esa es su postura. Entonces tienen que tomarse de alguna otra manera que no sea literal y tampoco que no sea científica. Por lo tanto, según Enns, es imposible leer el relato de Orígenes desde una cosmovisión literal. Finalmente, Enns afirma que el literalismo es anticuado y peligroso.
Desde su perspectiva, el literalismo no provee un relato científico ni arqueológico de las historias bíblicas, sino que escoge ignorarlas, por lo que es un acercamiento peligroso, engañoso y manipulativo. Es su opinión sobre cualquier intento de interpretar Génesis literalmente. Ahora, ¿cómo responde él a lo de Pablo? Más específicamente, a la perspectiva de Pablo. Él habla en un tono condescendiente, explica que Pablo compartía con sus contemporáneos ciertas suposiciones sobre la naturaleza de la realidad física, suposiciones que ya no son correctas. En el tono de pobrecito Pablo era un ignorante, no sabía. O sea, ese es el tono en el que él propone que tratemos a Pablo. En otras palabras, se afirma que Pablo simplemente estaba equivocado con respecto a Adán y con respecto a la cosmología en general. No trata de reinterpretar a Pablo, como hace Lamoureux y Walton. Tratan de reinterpretar a Pablo. Él simplemente despide a Pablo como equivocado. De todas las perspectivas que hemos visto hasta ahora, de la de Lamoureux y la de Walton, Peter Enns por lo menos parece ser el más, no quiero decir honesto, porque los otros son honestos también en su postura, pero él es el más claro en ver lo que es y lo que no es. O sea, él no te va a tratar de cambiar lo que dice el texto, te va a decir que el texto está mal. Es el más cínico. El más cínico y a la vez el que menos trata de torcer las escrituras. No trata de torcer las escrituras, trata de simplemente despide lo que no es. Si Pablo estaba equivocado acerca de Adán y Eva, me pregunto yo, acerca de la cosmología, tendríamos que preguntarnos sobre cuántas otras perspectivas estaba Pablo equivocado. De nuevo, son ataques muy fuertes a la confiabilidad de las escrituras. Él se entiende que su posición tiene serias implicaciones para la doctrina de la inerrancia. Y por eso él titubea en el tema de la inerrancia. Su forma de solucionarlo en el libro del Adán, la búsqueda del Adán, o la evolución de Adán, su forma de solucionarlo es redefiniendo inerrancia de forma que es una doctrina de inspiración que no requiere proteger a los autores bíblicos de decir aquello que refleja una cosmología primitiva errada. O sea, para ser inerrante no es necesario proteger a los autores bíblicos de decir cosas erradas. Los autores bíblicos pueden hacer declaraciones erradas, pero la Biblia puede seguir siendo inerrante. Entonces, eso obviamente carece de una explicación y yo no la estoy dando porque él no la da. Entonces, cuando él la dé, la compartiremos. Él sugiere que mantengamos el concepto del pecado universal, eso manténlo, mantenga el concepto de la muerte, así como la resurrección de Jesús, pero tenemos que deshacernos de la explicación cultural que Pablo asume de lo que un hombre primitivo tuvo que ver con causar la muerte y el pecado que reinen en el mundo. Eso no tenemos que considerar. Por tanto, desde la óptica de Enns, la perspectiva de Pablo, que Pablo tenía de Génesis, estaba obvia y claramente equivocada. Pero Enns insiste que no debemos permitir que eso socave la confiabilidad de la Biblia. No tiene. Si entiende que eran gente que no tenían el conocimiento que tenemos nosotros, se le perdona, que no entendía cómo era la cosa. Entonces no perdemos confiabilidad. Ahora, conclusiones mías sobre Peter Enns. Creo que Enns tiene razón en parte a rechazar las posturas híbridas, ya que éstas aparentan reescribir el texto bíblico para acomodar la ciencia. Entonces, en eso concuerdo con Enns. O sea, los intentos de armonizar los dos, alterando el texto bíblico, me parece que no funciona. Creo que la redefinición de la doctrina de la inerrancia por parte de Enns es inapropiada, ya que es un intento de justificar su postura de que los errores de Pablo y los demás autores bíblicos. Porque para él sostener su postura, Pablo tiene que estar equivocado. Y para que Pablo esté equivocado, yo tengo que redefinir lo que es inerrancia. Entonces me parece que todo el ejercicio es un ejercicio inapropiado. Creo que al igual que Lamoureux y Walton,
y Craig también, Enns deposita demasiado peso en la teoría científica corriente, al punto de estar dispuesto a desacreditar los autores bíblicos. Estamos enfrentando un conflicto entre la Biblia y la ciencia, estamos atacando la Biblia y estamos protegiendo la ciencia. Es la tendencia en todo lo que estamos mirando, inclusive es la tendencia que veremos en William Lane Craig y su último libro. Creo que Enns termina haciendo lo que acusó a los demás de hacer. Lo único que en vez de reescribir la Biblia, está reescribiendo las doctrinas. Pero está haciendo lo mismo de lo que él acusa a los demás de hacer. Entonces, ese es Peter Enns. Vamos ahora a entrar en William Lane Craig. William Lane Craig, profesor visitante de filosofía en la Escuela de Teología de Talbot y profesor de filosofía en la Universidad Cristiana de Houston. Craig tiene doctorados en filosofía y en teología. Además, es autor de múltiples libros académicos y publicaciones que no pudiéramos enumerar porque son demasiados, incluyendo el más reciente libro, que es el que nos toca ver, El Adán histórico, una exploración bíblica y científica. Antes de proceder con William Lane Craig, les tengo que primero aclarar, lo conozco, lo respeto, es un académico serio, es un hombre de Dios, es cristiano, es el único filósofo académico en el nivel de él que cada vez que le oigo dar una charla sobre el tema que sea, al final presenta el evangelio y le da una oportunidad de salvación a las personas. En foros, lo he visto dar foros universitarios en universidades seculares y después de hablar de teorías de cosmología, írsele por arriba de la cabeza a todo el mundo y nadie entiende lo que está hablando, y unas matemáticas elevadísimas, termina presentando el evangelio de Jesucristo. O sea, lo respeto. Sin embargo, considero que está errado en las posturas que adopta en el nuevo libro. Quiero mostrarte lo que él dice usando las palabras de él para no citarlo, para no crear un hombre paja y luego interactuar. Yo creo que quizás muchos de ustedes estarían de acuerdo que hay cosas aquí con las que no podemos estar de acuerdo. Y todos los seres humanos caemos en la misma categoría. O sea, nosotros no somos autores de la Biblia y lo que nosotros decimos no es inerrante. Al contrario, los seres humanos nos equivocamos bastante y cambiamos de perspectivas muchas veces en la vida cuando reconocemos que algo está mal. Todo eso lo digo por respeto al hombre que vamos a evaluar ahora, pero sin embargo no vamos a atacarlo a él. Veamos sus ideas y evaluemos sus ideas. ¿Cuál es la perspectiva de William Lane Craig sobre Génesis y el Adán histórico? Craig concluye, porque el libro es sobre Adán y Eva, concluye que Adán fue un personaje real, aunque la creación especial, como lo describe Génesis, no es así. Es un personaje real, pero no viene a existir de la forma que Génesis dice que él llegó a existir. Él concluye que Génesis es lo que él llama mito-historia y la define de la siguiente manera. Él hace un estudio de todo lo que es folclore, de todo, dedica bastante espacio a estudiar los géneros literarios y va a parar en el mito-historia y la define de la siguiente manera. Dice él, un buen ejemplo del género mito-histórico más familiar al lector occidental parecería ser el relato de Homero de la guerra de Troya en la Ilíada. Entonces, deja bien en claro lo que quiere decir mito para él. Y en la misma página amplía y dice, los mitos griegos, por tanto, proveen un ejemplo de mito-historia. Entonces, esa es la forma, él no da una definición precisa de mito-historia, sino da ejemplos de lo que es mito-historia. Y usa la mitología griega como ejemplos. Entonces, para poder ampliar un poquito más lo que es el mito, porque es toda la tesis de él depende de que esta literatura es mito-historia, tenemos que volver a Walton. Walton es experto en todo lo que es
mitología, literatura del antiguo cercano oriente. Es su área de especialidad con 43 años de experiencia enseñando. ¿Qué dice Walton sobre lo que es un mito? Aquí le estoy poniendo citas directas, porque interesantemente las definiciones y las explicaciones de él nos ayudan a entender a nosotros, que no somos expertos en géneros literarios, lo que es un mito. Entonces, ¿cómo lo explica Walton? Walton dice que la mitología, por su naturaleza, busca explicar cómo funciona el mundo y cómo llegó a funcionar de esta manera. Y por lo tanto, incluye la teoría de los orígenes de una cultura. Él comienza diciéndote que la mitología básicamente es la explicación que tiene una cultura de cómo el mundo llegó a ser lo que es en este momento. Dice él, a veces calificamos cierta literatura de mito porque no creemos en que el mundo funcione de esa manera. La etiqueta es una forma de mantenerla a distancia para aclarar que no compartimos esa creencia, especialmente en lo que se refiere a la participación y las actividades de los dioses. Entonces, vea una distinción interesante aquí. Él te está diciendo que para una cultura, su explicación de cómo llegamos a ser lo que somos es su mitología, es su explicación. No te está diciendo que necesariamente es falso. Puede tener elementos falsos, puede tener elementos verdaderos, puede ser totalmente verdadero o totalmente falso. Pero es tu postura. Ahora, él te dice que una cosa es lo que piensas tú de tu historia y otra es la que piensa el que está afuera mirando tu historia. Entonces, a veces nosotros, dice él, calificamos una literatura como mitológica y la razón por la que lo hacemos es porque al escuchar la explicación no creemos que el mundo funcione de esa manera. Tiene sentido. Y eso es casi, pero exactamente lo que hace William Lane Craig. Y no, esto no es algo malo que él hace, sino es una explicación de lo que él hace. Porque él, al establecer mito y historia, de ahí pasa a decirte por qué él considera que estas cosas son imposibles que sucedan. Entonces, él define como mito porque él entiende que el mundo no funciona como Génesis del 1 al 11 explica que el mundo funciona, sus orígenes. Sigue diciendo Walton, pero para la gente a la que pertenecía esa mitología, era una descripción real de creencias profundas. Su mitología expresaba sus creencias sobre lo que hacía del mundo lo que era. Expresaba sus teorías sobre los orígenes y sobre cómo funcionaba su mundo. Sigue diciendo, por esta definición de mitología, ¿no? Nuestra mitología moderna está representada por la ciencia. Aunque hoy día la ciencia no deja espacio para la deidad, en contraste con las antiguas explicaciones que estaban llenas de deidad. Pero por la definición esa de un mito, la explicación de una cultura o una sociedad, de cómo el mundo llegó a estar y ser lo que es, si esa es la definición de un mito, entonces la perspectiva de la ciencia hoy es el mito de hoy de cómo se explica todo. Entonces, lo que hay que quitar de nuestra mente, y es muy difícil quitarlo, es la idea que cuando escuchamos la palabra mito, estamos escuchando algo que es falso y mentira. Porque en la literatura eso no es cierto. Sí, hay cosas que son abiertamente falsas. Pero la categoría es el género de mitología. Y especialmente la mitología que habla de explicaciones de orígenes. No implica necesariamente falsedad. Como ya les dije, repito, puede contener elementos falsos y elementos verdaderos, una combinación de ellos. O puede ser todo falso, o puede ser todo verdadero. Pero es el conjunto de explicaciones
para lo que tenemos hoy. Entonces, ese punto que él hace es muy bueno, de que la ciencia hoy tiene su propia mitología de cómo todo comenzó. Ahora, este es el punto más distintivo. Para los israelitas, Génesis representa lo que realmente creían acerca de cómo el mundo llegó a ser y cómo es y cómo funciona, aunque no lo presenta como sus propias ideas, sino como una revelación de Dios. Hay un factor distintivo, y es que Génesis no pretende ser la explicación de un ser humano, sino la explicación de parte de Dios. Y es lo que el texto afirma. Entonces, eso es un distintivo importante. Por eso, Walter nos deja bien claro lo que es el mito. Ahora, la perspectiva de William Lane Craig sobre Génesis y el Adán histórico. William Lane Craig admite que hay componentes históricos en la narrativa de Génesis 1 al 11. Sin embargo, no contribuye de forma alguna a la veracidad de los eventos, que él despide como elementos fantásticos. Y él hace la distinción. Fíjate que él no cataloga Génesis como literatura fantástica. Él la denomina como mitológica, que da lugar a que contenga verdades. Pero dentro de esa mitohistoria hay una subcategoría de elementos fantásticos. Es la manera en que él aborda el tema. Y esto es importante para entender su postura. Él no denomina a Génesis 1 al 11 como una porción de literatura fantástica, lo cual quisiera decir que todo es falso, sino como mito historia que permite que contenga elementos verdaderos y elementos falsos, elementos históricos y cosas que son falsas. Pero dentro de ese subtítulo hay una subcategoría que él llama elementos fantásticos. Los capítulos 3 y 4 del libro son titulados, son las narrativas primitivas de Génesis 1 al 11, mitos, parte 1 y parte 2, 2 capítulos. Bajo el subtítulo de elementos fantásticos e inconsistentes, dedica 30 páginas del libro, de la 101 a la 131, nos provee una lista de cosas que aparecen en los primeros 11 capítulos de Génesis que él considera fantásticos e inconsistentes. Yo creo que esas palabras son obvias lo que quieren decir cuando hablamos de fantástico o inconsistente. ¿Y cuáles son esas cosas fantásticas? Son primero la apariencia de Dios en el jardín del Edén. Deben ser mitológicas, ya que Dios es trascendente. Vea el punto que él hace aquí. O sea, él dice, y va a dar varios ejemplos, Dios es representado en la historia de la creación del hombre en Génesis 2 como una deidad humanoide digna de los mitos politeístas, mientras forma al hombre del polvo y sopla aliento de vida en su nariz. Todo ese episodio él lo ve como algo totalmente falso, mitológico, que huele al politeísmo de las culturas que le rodean. Dice además el relato de la caída en Génesis 3, donde se pasea por el huerto, donde Dios se pasea por el huerto al aire del día y busca al hombre y a la mujer que están escondidos entre árboles, es otro ejemplo. Como un Dios trascendente va a estar caminando por el jardín buscando a Adán y Eva. Eso es contradictorio e inconsistente con la naturaleza de Dios. Sigue diciendo, el diluvio de Génesis 6 al 9, donde Dios se arrepiente de haber creado al hombre y se agradó luego del olor del sacrificio de holocausto que ofrece Noé, es otro ejemplo de un Dios inconsistente con el Dios trascendente que conocemos en la Biblia. ¿Qué hace Dios ahí con ellos si él es un Dios trascendente? En la Torre de Babel, en Génesis 11, donde Dios desciende a ver la ciudad y la torre de los hombres que los hombres han edificado, de nuevo, un Dios trascendente que va a ser en la tierra, revisando la construcción
de esta gente. Su conclusión, después de esa sección: tales descripciones antropomórficas de Dios, si se interpretan literalmente, son incompatibles con la trascendencia de Dios descrita al inicio de la creación. Entonces, él no concibe que Dios pueda ser trascendente y eminente, inminente a la misma vez. Emanente es la palabra. No, que las dos no pueden ser. Claro, luego tiene que aceptarlo en Jesucristo, ¿no? En la deidad de Cristo. Pero para lo que es Génesis, esto lo ve como una inconsistencia en ese pasaje. Los elementos fantásticos en lista. Él enumera estos elementos fantásticos que él los considera mitológicos, y para evitar confusión define lo que quiere decir por la expresión elementos fantásticos. Dice él que yo entiendo que elementos fantásticos son aquellos que, si se toman literalmente, son tan extraordinarios como para ser palpablemente falsos. Más claro no puede ser. Estas cosas son tan ridículas, si fuesen a tomarse literalmente, entendemos que no se pueden tomar literalmente. Imposible, estas cosas no sucedieron. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Veamos la lista de lo que él considera que es palpablemente falso. 6 días de creación. Palpablemente falso. Dice él, lo que es fantástico y por lo tanto mitológico en Génesis 1 es la creación del mundo en 6 días consecutivos. Algo tan absurdo que obviamente es falso desde su perspectiva. El vegetarianismo. Dice él, otro elemento fantástico de las narrativas primitivas es el vegetarianismo, tanto para el hombre como para las bestias. ¿Quién creería eso? La serpiente. En la historia del jardín del Edén, dice él, tenemos múltiples elementos fantásticos. Primero, ante todo, está la serpiente, que no solo habla, sino que es un agente engañador y malévolo. Imposible. Siguiente, a los árboles de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Dice él, y árboles con frutos que al comerse proveen conocimiento del bien y del mal, lo que sea que eso signifique, e inmortalidad. Pareciera tan fantástico a los israelitas de aquel entonces como a nosotros hoy. Inconcebible. El querubín, para él, es un elemento fantástico. Fantástico. La longevidad de los antediluvianos, fantástico. Eso de vivir 900 y 800 y 700 años, puro elemento fantástico. El diluvio de Noé, también. Llegamos al relato del diluvio, uno de los episodios más fantásticos de todas las narrativas primitivas. Es aún más fantástico que la tierra sufrió un diluvio universal, dice él, que acabó con toda la humanidad que no estuviese dentro del arca, así como los animales terrestres también. Algo impensable. La tabla de las naciones en Génesis 10, también fantástico. La torre de Babel, fantástico. Las narrativas primitivas cierran con una historia aparentemente fantástica, según la cual los lenguajes del mundo deben su origen a la confusión de lenguas en la torre de Babel. La edad de la tierra, fantástico. Ahora, esa parte me cuestiona y la leí, pero no explica. En sí la Biblia no te da la edad de la tierra. O sea, y él no elabora mucho sobre ese punto, pero él lo considera fantástico también que sea una tierra joven. Ahora, después de despedir todo eso, entendemos por qué él considera que esto es mito histórico. Lo que tenemos que preguntarle qué es lo que queda de historia. Y él argumenta que el componente histórico son las genealogías. Las genealogías son, obviamente,
históricas. Ahora, no quiere decir que es verdadera historia, pero es un elemento de naturaleza histórico, sea verdadero o no. Es un elemento de esa índole. ¿Y qué de Adán y Eva? Bueno, el enfoque general del libro es la búsqueda del Adán histórico. Y William Lane Craig afirma que Adán y Eva sí existieron, como ya les dije. Sin embargo, su origen no es nada como lo que leemos en Génesis 1 y 2. Dice él directamente, Adán y Eva pueden ser identificados plausiblemente como pertenecientes al último común ancestro de Homo sapiens y neandertales, conocido como Homo heidelbergense. Entonces, él ubica en el eslabón de la evolución, en la marcha de la vida que se llama, cuando llegamos a Neandertal y Homo sapiens, el último común denominador de esos dos, Homo heidelbergense, de ahí es que nace y procede Adán. Y él no lo dice de nuevo dogmáticamente, sino plausiblemente. Pudiera ser de ahí que sale. Adán y Eva, dice además, surgieron de una población más amplia de homínidos. O sea, ellos no son los únicos ni los primeros. Ellos surgen ya de una población más amplia. ¿Cómo se convirtieron estos dos homínidas de Adán, en Adán y Eva? ¿Cómo llegaron a ser portadores de la imagen de Dios? Con preguntas importantes. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Tomas un homínida y haces de él Adán y Eva. Una transición. Es importante. Y una transición que termine con un portador de la imagen de Dios. Entonces, esta es la explicación que él provee. La transición radical que se efectuó en la pareja fundadora, que les levantó al nivel de humanos, plausiblemente involucró renovaciones tanto biológicas como espirituales, quizás, y esa frase me volvió loco cuando lo leí, quizás divinamente causados, porque ni siquiera es dogmático de que Dios fue el que provocó estos cambios para llevarlos al punto de ser Adán y Eva, sino quizás Dios lo hizo, pero quizás no. Quizás fue un proceso natural. Sigue diciendo, biológicamente, como hemos visto, podemos imaginar una mutación reguladora que incrementó radicalmente la capacidad cognitiva del cerebro más allá de lo que los otros homínidas disfrutaban. Semejante transformación pudo equipar los organismos con la estructura neurológica para sostener un alma racional. En ese caso, Adán sería un caso de lo que los ingenieros genéticos llaman un organismo genéticamente modificado. Lo imprescindible aquí es que cualquier cambio introducido en Adán y Eva fuese hereditable para que concibieran otros seres humanos. Esa es su explicación de cómo es posible que quizás haya sucedido esa transición. Pero a la hora de la verdad nadie sabe cómo fue. Sino esto es una posibilidad de cómo pudiera ser. ¿Cuáles son mis conclusiones sobre la postura de Craig? Y de nuevo, Craig habla de mucho más, pero concerniente al tema nuestro, esto es lo esencial. ¿Cuáles son mis conclusiones? Primero, creo que Craig se acerca al relato de Génesis bajo la convicción a priori de que la teoría actual de orígenes es verdadera y que la Biblia está errada. O por lo menos que no podemos ver la Biblia como pensábamos que la podíamos ver. Hay que cambiar la manera en que vemos la Biblia. No hay que cambiar la ciencia. Hay que cambiar la manera en que vemos la Biblia. Creo que Craig despide muchísimos elementos profundamente significantes del relato que terminan socavando la credibilidad de la Biblia. Piensa en esa lista que él despide como elementos fantásticos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para darle un solo ejemplo? Cuando Jesús dice que su venida será como en los días de Noé, que todo el mundo estaba casándose y dándose casamiento hasta que se cerró la puerta del arca. Parece que Jesús creía que el arca también había sucedido. Porque se expresa de Noé como un personaje real y del arca y del diluvio como un personaje, como un evento real. ¿Qué hacemos con eso?
La Biblia fuera de Génesis habla de la Torre de Babel, habla de la serpiente antigua, habla del arca de Noé, de casi todos los elementos que él despide como fantásticos. Otras porciones bíblicas hacen mención de esos eventos. ¿Qué hacemos con eso? Me parece que él no le da suficiente tiempo a esos temas. Él los considera, pero muy por arriba. Creo que Craig no hace justicia del todo el consejo bíblico de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Porque volvemos al mismo problema de todos los demás. Tener seres humanos que no son portadores de la imagen y otros seres humanos que de alguna manera se le confiere el imago de él. Se le da, se le añade, de alguna manera lo recibe como algo externo que pasa a ser algo para ellos interno. Eso me parece que no le hace justicia a la doctrina de la imagen de Dios en el hombre. No creo que Craig tome en cuenta la cantidad de versiones o versos, mejor dicho, en las escrituras que hacen mención de los diversos elementos fantásticos como hechos históricos que ya les mencioné. Y creo que al igual que los demás en esta categoría, Craig minimiza la participación divina en la inspiración de las escrituras. Porque de nuevo, todos estos autores tratan Génesis como que es el producto de la mente humana, no de una mente divina. Cuando Peter Enns dice que son respuestas primitivas a preguntas primitivas por una cultura primitiva en un lenguaje primitivo, ¿dónde está Dios en el asunto? Dios quedó fuera de esa explicación. Entonces, me parece que él, al igual que Peter Enns, minimiza la posición de Dios en la inspiración. Entonces, lo que yo concluyo de todos estos tres y de lo que vimos ayer es que como creyentes, hoy más que nunca, tenemos que tener nuestra teología muy clara. Tenemos que estudiar bien lo que es la inspiración de las escrituras, el papel de Dios en la inspiración de las escrituras, la inerrancia de las escrituras. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estudiar la antropología bíblica y entender qué cosa es ser portador de la imagen de Dios bíblicamente. Tenemos que consolidar, solidificar y fortalecer nuestra teología sistemática. Porque de nuevo empezamos a ver que todas estas propuestas terminan minimizando o alterando alguna doctrina fundamental.